Fíjense que para desarrollar esta actividad, la 5.1 que es en Excel, estoy proponiendo el experimento del corredor, que es este. En realidad el experimento del corredor ve tres variables, que es estiramiento, calentamiento y consumo de agua, y nuestro outcome o nuestro resultado son los minutos que tardas en recorrer 5 kilómetros. Para fines didácticos, pues yo les voy a subir todo este archivo. Las muestras reales fueron estas, pero yo dupliqué los datos para que funcionara esta hoja de datos. Entonces, al igual que el experimento de la actividad 5.2 del cemento, ahí lo manejamos nada más con variables cualitativas. El experimento del corredor trata de lo siguiente. Fíjense que esto ustedes ya lo han visto. Esto es de dos materias previas. En este caso, ingeniería de calidad y análisis multivariado. Eh, Estamos hablando de la unidad 5. Fíjense que aquí tenemos, algunos ya les pasé por ahí el Minitab para observar los fenómenos. Tenemos diseño de experimentos, la herramienta que ven en la materia de ingeniería de calidad, ya sea con un muestreo mediante la metodología Taguchi, que es prima hermana de la factorial. Si yo aquí le digo, créate un diseño de experimental, ¿sí? Con tres factores o tres variables, ¿sí? Que es el que tengo yo aquí en el experimento del corredor, tengo tres variables. Le digo, muéstrame los diseños. ¿Sí? En este caso voy a usar factorial, no Taguchi. Y con tres variables, un experimento completo implica, si yo le doy aquí que quiero un experimento completo, implica hacer 8 experimentos. 8 experimentos y, y aquí me pone qué experimentos debo de hacer para contrastar todo el fenómeno. Es decir, eh, con mucho calentamiento, poco calentamiento. Perdón, es desestiramiento, con mucho estiramiento, con nada de estiramiento, con poco calentamiento, mucho calentamiento, mucho consumo de agua, poco consumo de agua, poco consumo. Entonces con esto contrastas todo el fenómeno de correr, ¿sí? Y el método factorial está igual. Entonces, para hacer eso, nosotros corrimos factorial con 8 y fueron estos resultados los que se obtuvieron de las mediciones que se proponen. Entonces, para hacer la actividad 5.1, yo dupliqué los datos debido a que en Excel no se tiene la facilidad que se tiene en MATLAB, ¿sí? Pero mientras esta actividad la estoy proponiendo, puesto que es prácticamente lo mismo que hace MATLAB. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a datos, ¿sí? Y en datos nos vamos a análisis de datos, regresión. Aceptamos regresión. Aquí había precargado yo los datos, pero los voy a borrar para que vean cómo le hice. La variable y o el outcome o los resultados, pues en cuántos minutos tardo en recorrer 5 kilómetros. Y nuestras variables x de entrada, pues son nuestras variables esta es la independiente, estas son las dependientes, ¿sí? Y acuérdense que el 95% de confianza es el que siempre vamos a utilizar. Damos a aceptar y nos mandan nuestros resultados a una hoja 6 o a una, dependiendo de su archivo que vayan a tener. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada hay que ver aquí la probabilidad. En el formato de celdas vamos a ponerle aquí que sea número para entenderlo un poquito mejor y ver aquí con más dígitos. Si la probabilidad es menor al 0.05%, entonces sí vale. Aquí estamos hablando que este no vale. Todos los demás sí valen porque su probabilidad es menor al 0.05%. Estamos hablando de ese mismo 90 que les decía yo que
en algunas otras materias que la confiabilidad tiene que ser mayor o igual al 95%. Si es mayor o igual al 95% es válido para la ciencia. Entonces, aquí me calcula los coeficientes de una función que vamos a graficar a continuación. Esa función es la siguiente. Aquí yo tengo que... ¿qué fue lo que hice? Bueno, aquí siempre vamos a tener que usar X, Y y Z. ¿Sí? Para poder graficar. Nos vamos a ir a Google, que es nuestro graficador. No vamos a usar ningún software para graficar más que Google. Y es lo que me van a entregar. El archivo donde corrieron y la imagen de Google. Aquí decimos que intercepta en 30.35. Entonces vamos a decir que para graficarlo sea Z es igual a 30.35. ¿Sí? ¿De dónde lo saqué yo? De aquí. Y estas variables x1, x2 y x3 pues son estas. Esta vendría siendo x1, x2 y x3. ¿Cuáles voy a usar? En este caso no voy a usar x1 porque está mayor, es mayor al 0.05%, pero las otras dos sí las puedo usar y esta. Entonces la x2 es 0.6, entonces aquí le digo más 0.06 x y x sigue siendo positivo, más 0.015 y más 0.015 y, ¿sí? 0.015 y esa es mi función, tiene z, x y y. Entonces ahí le doy un enter para graficarla y me la grafica en automático en 3D. ¿Sí? Ahí la vemos. ¿Sí? En este caso x, y y z. Z es la función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hice para graficar esto? En función del problema y el análisis que hicimos. Que dijimos que esta era igual a Z es aquí esta. Esta vendría siendo Z. Voy a insertar. Esta sería Z. ¿Sí? Esta sería la A. La A, el estiramiento, no la metimos porque no es menor al 0.05%, entonces no es válido. Pero sí metimos x2 y x3. Y en este caso, ¿qué fue x2 y x3? Que es este. Que es, en este caso es la y, perdón, la x y la y. Que es la x2 y la x3. La x3 dijimos que valía 0.015 y lo metimos aquí a la función como si fuera la y. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Por ejemplo, vamos a ver si se puede parar esto. Y ahí se paró. Tenemos lo mismo que en la actividad 5.2. En la 5.2, pero aquí tenemos que la z es la función y que es cuánto tiempo tardaste en correr cuántos minutos tardaste en recorrer los 5 kilómetros. Y aquí vemos en esta gráfica que es la z, que es la azul. Entonces, si vemos cuál variable le afecta más, la x o la y. En este caso, pues la y se ve que sube muy poco. Le afecta muy poco a la z, aunque sí le afecta para
para hacer más tiempo, ¿verdad? Más tiempo, minutos, y para acá le afecta más. Entonces, aquí es donde menos tiempo hace, y entonces dice, ¿qué tienes que hacer para hacer menos tiempo? Bueno, aquí viene que el corredor en las dos tuvo que calentar menos y consumir menos agua para correr en menos minutos, que es la Z. En menos minutos, los 5 kilómetros. Y esta es la explicación. La explicación de ese experimento del corredor. Y es muy parecido a la lógica difusa que vimos en la actividad 5.2, solamente que convertimos que pues lo tenemos que hacer con este archivo que les voy a subir, que es el análisis cuantitativo, puesto que no disponemos todavía de el MATLAB. Entonces vamos a hacer esta actividad con puro Excel, y es prácticamente lo que se hace en lógica difusa. Estamos improvisando aquí para entender cuantitativamente lo que lógica difusa hace cuantitativamente. Entonces, para eso es la explicación de la actividad 5.2. Bueno, pues eso es todo. Ahí les subo el archivo del experimento del corredor para que practiquen en los comandos y la gráfica. Eso es también se parece mucho al análisis multivariado. Al análisis multivariado, puesto que tomas en cuenta 3 variables, ¿sí? Y pues se parece mucho a lo que viene siendo diseño de experimentos que se ve en ingeniería de calidad, que lo vemos aquí con factorial y con Taguchi. También se puede ver con Taguchi, que es prácticamente lo mismo. Aquí tú dices cuántos factores y te da los diseños. Aquí lo importante de esta técnica de que te dice cómo hacer los experimentos, ¿sí? De que tú puedes, al momento de mostrar los diseños, ¿sí? Le dices, a ver, muéstrame los diseños. Tienes la oportunidad de decir, es que 8 experimentos es muy caro. Bueno, yo puedo hacer 4 experimentos, y también es un buen muestreo porque son puntos estratégicos. Si le dices que te los muestre y te da ahí cómo deberías de hacer con tus 4 variables de entrada, cómo deberías de